Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. 17 horas a través de Facebook y YouTube del Centro INA Jalisco. Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Buenas tardes, soy Fabiola Sevilla y les doy una cordial bienvenida a esta sesión número 19 de las charlas de miércoles de mujeres en la historia de Jalisco, que se llevan a cabo en vinculación con el Departamento de Gestión, Difusión y Museografía del Centro INA Jalisco. También hago una atenta invitación a quienes nos acompañan en esta transmisión a que nos escriban sus preguntas y comentarios a través de la página de Facebook y YouTube del Centro INA Jalisco. Antes de presentar a la investigadora que nos acompaña este miércoles 27 de octubre del 2021, me gustaría compartir con ustedes de manera breve los objetivos de estas sesiones. El primer objetivo es dar a conocer el trabajo de investigadoras desde cada una de sus disciplinas de estudio, ya que, como ustedes saben, en cada una de las charlas hemos tenido diferentes colaboraciones de historiadoras, antropólogas, geógrafas, sociólogas, etnomusicólogas, biólogas, lingüistas y psicólogas. También el segundo objetivo es dar cuenta desde, con y de la presencia de mujeres en la historia, principalmente de Jalisco, pero también en otros lugares de México. En suma, y derivado de los anteriores objetivos, se trata de impulsar otras formas de conocimiento en las ciencias sociales a través de la experiencia de las mujeres y el conocimiento situado que teje la epistemología en cada una de sus propuestas de investigación. El día de hoy, en este espacio, tenemos la valiosa participación y presencia de la doctora Mónica Moreno Figueroa. Agradezco que haya aceptado la invitación a este ciclo de charlas, para lo cual me permitiré leer una breve semblanza de su amplia trayectoria. Mónica Moreno Figueroa nació en Guadalajara. Es una mujer negra, mestiza, mexicana, profesora titular de Sociología en la Universidad de Cambridge, donde también tiene el rol de campeona de igualdad racial, codirige el grupo de trabajo de descolonización de la sociología y también codirige el proyecto Eliminando el Racismo Cotidiano, una plataforma en línea para reportar, monitorear el racismo de la educación superior. Su investigación se centra en comprender la experiencia cotidiana de la raza y el racismo en México y América Latina, el antirracismo y el activismo académico, la teoría feminista y las interconexiones entre la belleza, las emociones y el racismo. Mónica es una profesora galardonada y una defensora de la educación como forma de cambio social. Ha dado clases en diferentes universidades en Londres y en México. En el 2011, la doctora Mónica Figueroa cofundó Coopera, Colectivo para Eliminar el Racismo en México, con el liderazgo de la doctora Emiko Saldívar de la Universidad de California y la doctora Alicia Castellanos Guerrero de la UAM Iztapalapa. Este colectivo se ha concentrado en desarrollar una serie de iniciativas para hacer el racismo público en México. Por lo tanto, este día la doctora Mónica Moreno Figueroa nos hablará sobre belleza y racismo internalizado en México para descentrar los estudios de belleza como una forma de explorar la compleja relación entre la experiencia de la belleza y la opresión y resistencia internalizadas para las mujeres indígenas y mestizas mexicanas. Bienvenida, doctora Mónica Moreno. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco que haya aceptado esta invitación. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Fabiola, por la invitación. Preparé una presentación para que me acompañe en lo que les quiero platicar. Ok. ¿Sí la pueden ver? ¿Bien? Bueno, pues muchísimas gracias, Fabiola. Espero se escuche bien. Díganme cualquier cosa. Gracias por la invitación. Es un honor hablar en este seminario y hacerlo en Guadalajara, en Jalisco, que es mi ciudad natal y donde está la mayoría de mi familia, a quien le mando saludos. Hoy les quiero hablar de dos temas que me apasionan y que en un principio no los había conectado a través de estudiar e investigar sobre la experiencia del racismo, sobre cómo se vive y cómo se siente,
me fui poco a poco percatando de cómo el tema de la belleza es una constante muy importante y también muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué la belleza? Porque las ideas de la belleza, las prácticas del cuidado corporal, los parámetros físicos que incluyen o no a las personas, a la vida social de maneras positivas o hirientes, al igual que las ideas de lo que es atractivo, armonioso, agradable, querible, etcétera, no son unas ideas inocentes, objetivas o imparciales. Es más, están marcadas por ideas de civilidad, de progreso y toda una serie de valoraciones morales que, como muchas otras fuerzas sociales, tienden a normalizarse y a verse como algo normal, natural e inamovible, sin historia de formación, sin posibilidad de cambio o transformación. Aquí es donde el tema del racismo se ancla y por un lado nos recuerda cómo la idea de la raza se desarrolló en cierta parte, incluyendo una fuerte caracterización de lo feo y lo bonito, lo agradable, lo asqueroso, lo querible y lo terrible. Por otro lado, este anclaje con ideas de raza hace que el mundo referente a la belleza sea uno en el que las dinámicas y lógicas de exclusión y opresión se reproduzcan de una manera muy fácil. Es más, podemos decir que el racismo moldea nuestra subjetividad, nuestra sensibilidad, nos socializa para admirar ciertas cosas y odiar otras, para temer y para desear. Y para esto les quiero dar un ejemplo de un biólogo europeo que fue el que nombró nombró las razas como las conocemos junto con otros biólogos, pero en su momento, y nada más les quiero mostrar esta frase, cuando él nombra a la gente blanca como caucásica, lo hace en referencia al Monte Cáucaso y lo describe de esta manera. Dice: he tomado el nombre del Monte Cáucaso porque produce la más bella raza de hombres. No he observado un solo rostro feo en ese país en ninguno de los dos sexos. La naturaleza ha prodigado a las mujeres bellezas que no se ven en ninguna otra parte. Considero imposible mirarlas y no amarlas. Entonces, en esta descripción no solamente nos está hablando de una jerarquización de los cuerpos, pero está poniendo un énfasis muy importante en esta idea de la belleza y cómo la conecta con el amor, lo cual es muy interesante en sí mismo y pues altamente problemático, porque asimismo después va describiendo las otras razas que no tienen estas características. Entonces, la jerarquización de la idea de raza con las ideas de belleza van de la mano. A estos dos puntos de la belleza y del racismo, le agrego el tema del racismo internalizado. O tal vez más apropiado sea hablar de la opresión internalizada. Con esto me refiero a las maneras en las que las personas nos creemos o somos forzadas a creer que las ideas que se dicen de mí, de mi grupo, es decir, los estereotipos y el contenido de esos estereotipos son verdad. Y sucede cuando creemos que esos estereotipos son verdad y nos dedicamos a proteger dicha verdad para nosotros y para los demás en nuestro grupo. Entonces, por ejemplo, en esta primera cita de David, en un trabajo sobre opresión internalizada, dice que es lo que lleva a los individuos a interiorizar los mensajes de inferioridad que reciben. La opresión interiorizada puede convertirse en una respuesta inconsciente e involuntaria a la opresión, en la que los miembros de los grupos oprimidos interiorizan los estereotipos y las expectativas negativas de su grupo, basándose en los mensajes que han recibido del opresor. O como dice Lipsky en la última frase, la opresión internalizada es este volver sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre nuestra propia gente, los patrones de angustia que resultan del racismo y la opresión de la sociedad mayoritaria. Entonces ahora quisiera decir un poco más sobre estos tres temas: racismo, belleza y racismo internalizado.
para luego dar unos breves ejemplos que complejizan esta relación y poder pasar tal vez a algún momento de diálogo y preguntas. Bueno, entonces lo primero es decir el racismo, que estoy entendiendo aquí por racismo, como este proceso histórico de opresión que se genera con la expansión europea del siglo XVI, el cual organiza y distribuye recursos y poder de formas desiguales en nuestra sociedad. El racismo se basa en la idea falsa de que las razas existen y entendiendo aquí raza como esta idea de que las personas están divididas en grupos organizados de manera jerárquica, donde las facciones, el color de la piel, el tipo de cabello, etcétera, o sea, todo este conjunto de marcadores físicos supuestamente dicen algo significativo, revelan una verdad que es inmutable, inamovible en las personas y colectivos. La jerarquía de las razas ha sido organizada de tal manera que las personas blancas y más blancas se han puesto por encima como si fueran superiores de las personas morenas o más morenas. Ahora, el racismo internalizado es entonces creer que es verdad y que es verdad estas ideas de raza, ¿no? Que hay unos mejores y otros peores, ¿no? Y aplicarlo en la vida cotidiana a mí misma, a uno mismo y a los demás, ¿no? Que nos rodean. Creer que efectivamente, por ejemplo, las personas negras son criminales, los indios son flojos, los morenos son feos, o sea, todas estas ideas que son estereotipadas y muy pobres y limitadas, forman parte, ¿no? de este mundo de creencias que vamos no solamente usando para otros, pero usando para uno mismo, ¿no? Estas creencias realmente pues no tienen nada que ver con parámetros reales o objetivos, sino que responden a largos procesos de opresión en los que se han usado estas ideas para legitimar el despojo, el extractivismo, la dominación y el maltrato de unas personas por otras. Aquí sería importante distinguir dos fenómenos relacionados. Por un lado, la inferioridad internalizada y por otro, la superioridad internalizada. Sé que esto se oye muy esquemático y tal vez y seguramente en la vida cotidiana esto es mucho más nebuloso y turbio, pero sí pudiéramos observar en general como algunas personas, para algunas cosas, creen de verdad que son mejores, ¿no? Y superiores y más bellas o bellos. Y por otro lado, y son tratados además por los demás como si lo fueran efectivamente. Hay otras personas que para otras cosas u otras circunstancias creen que de verdad son menos, que son lo peor, que son incapaces, que son horribles, y además son tratados como si lo fueran. Me imagino que, o espero, ¿no? Que empiezan ustedes a ver la conexión entonces entre belleza y racismo y opresión internalizada. La belleza, al igual que la idea de raza, es algo que podemos definir como una construcción social, como una idea. Es solo eso, una idea, que ha sido desarrollada, construida por personas y colectivos que han ido imponiendo y moldeando ideas de lo bello con ciertos propósitos nada inocentes. Esta intencionalidad del uso de la idea de la belleza o lo bello es complicada porque hay un elemento humano y subjetivo que nos puede confundir aquí sobre nuestro valor como seres humanos, lo cual es similar a lo que pasa con el racismo, que es un mecanismo que nos confunde sobre quiénes somos y quiénes son los demás, que no nos permite ser humanas, humanos de forma total, ¿no? Como un derecho y como de una manera abierta y completa. Entonces, por un lado, preocuparnos por la belleza, por lo bello, por lo placentero, armonioso, agradable, es una tendencia humana que podemos constatar en los múltiples escritos de la filosofía, la religión, la historia sobre qué es lo bello, dónde está y cómo se puede definir y observar. También lo podemos constatar en la manera en que la belleza, de maneras diversas, es una preocupación simple y cotidiana, desde el qué me pongo hoy, cómo arreglo mi cabello,
tengo mis calcetines del mismo color o son iguales o decido que sean distintos. Acomodo esta esquinita en este rincón, pongo plantas en mi jardín, adornitos en la vitrina, etcétera. La preocupación por lo bello no es trivial, no es absurda, es algo que nos acompaña, nos define y que está rodeándonos continuamente, ¿no? Como personas, como seres humanos, y lo vemos por todo el mundo de muchas maneras distintas. Sin embargo, el problema de la belleza aparece en varios frentes y se relaciona con digamos, de manera contenciosa o debatible, ¿no? ¿Y por qué? A ver, vamos a ver algunas de estas formas. Por un lado tenemos el problema del contenido o definición de la belleza, ¿no? Preguntarnos por qué es lo bello nos lleva a un escenario de mucho conflicto, porque hay quienes históricamente han definido qué es lo bello desde parámetros muy particulares. Entonces, por ejemplo, tenemos que la idea de lo bello desde el mundo clásico, europeo, griego, tiene una particularidad que se refiere principalmente a hombres, se refiere principalmente a ciertos estilos y parámetros de cuerpo que no son los de toda la mayoría del mundo, ¿no? Tenemos filósofos como Platón, que hablaba del reino de las formas y decía que el bien es lo único que puede ser hermoso, bello, ¿no? Por encima de todo. ¿Y qué es lo que hace las cosas bellas que sean bellas? Entonces hace una conexión entre lo bueno y lo bello, pero pues al final, ¿qué es lo bello? Diría, pues lo que es bueno. Y lo que es bueno es bello y tú lo sabes porque las cosas bellas, como dice adelante, nos llevan hacia lo bello. Y lo bello es bello porque es lo que se ama y solo podemos amar lo bueno. Entonces al final se vuelve un círculo, pero en su manera de pensar era como, tú vas a saber, es lógico, ¿no? Porque lo vas a amar. Y pues está complicado porque todas estas cosas pues se moldean socialmente. En fin. Tenemos también a los padres de la iglesia, Tomás de Aquino, Agustín, que también toman el platonismo y el cristianismo, donde hablan de que, por ejemplo, la belleza es un recuerdo de otro mundo, ¿no? En este caso, del cielo, ¿no? Y que la belleza entonces la puedes encontrar y te vas a dar cuenta, la vas a reconocer porque te vas a recordar lo que es esencial. Tenemos por otro lado, por ejemplo, a Da Vinci en el arte, el desarrollo del arte europeo, donde hay una conexión entre la belleza y la medición y la proporción, como lo vemos en esta imagen del hombre vitruviano, no sé cómo se diga en español, ¿sí? Donde cada parte del cuerpo está medida en proporción a las demás partes del cuerpo. Entonces la idea es que una persona bella es una persona que tiene las proporciones adecuadas. En fin, en general, la definición de lo que es bello, podemos decir que es una trampa, una forma aprendida de organizar cuerpos y objetos de acuerdo a las lógicas de poder que después poco a poco se van a filtrar desde estos momentos. O sea, la cuestión de la medición de los cuerpos viene a ser algo que se usa en el racismo científico para decidir quién tiene el cerebro más grande, quién tiene las facciones mejores, por lo tanto son más inteligentes, por lo tanto justifico matar a unos, esclavizar a otros, explotar a unos, etc. Entonces, es una forma, la definición, o sea, el contenido de la belleza que se define y se impone, es una trampa, una forma aprendida de organizar cuerpos y objetos de acuerdo a las lógicas del poder, muchos de ellos sexistas y racistas, dando una valoración particular a las mujeres en relación a los hombres, valorando ciertos tonos y colores de piel, ciertas formas corporales, ciertos grupos racializados frente a otros. Entonces, ante esto, aquí no me interesa decirles o discutir qué es la belleza, sino más bien qué hace la belleza, cuál es su función y lugar en la vida social cotidiana. El segundo tema que hace contencioso el debate o debatible el tema de la belleza tiene que ver con la industria de la belleza, de la dieta, de la cirugía cosmética.
La industria de la belleza, las marcas, productos, estilos, etcétera, que venden y promueven lo que si lo compras seguramente te hará hermosa, hermoso, guapo, guapa, atractiva. Se alimenta de esta tendencia humana hacia lo bello. Cualquiera sea el contenido y las reglas y jerarquías impuestas en ese contenido de lo bello. Es por eso que se vuelve un lugar de confusión y aspiración. Algo más que genera la industria de la belleza es una continua reproducción de la idea de que somos deficientes, defectuosos, defectuosas, que como somos, como están nuestros cuerpos con sus cambios, transformaciones y diversidad, nunca estará bien, ¿no? Que no somos aceptables así. Así no son solo estas las industrias que generan ingresos millonarios y abren la oportunidad para el maltrato internalizado que nos empuja a consumir con un optimismo cruel, como diría la intelectual Lauren Berlant, que nunca va a poder lograr la perfección, lo cual usualmente reside en cuerpos muy específicos, con tamaños, colores de piel, tipos de facciones, etcétera, que se promueven como las buenas e ideales y otras como lo contrario. Un tercer tema que hace complicado el tema de la belleza es la pregunta por lo racial y por lo femenino. La teoría feminista ha sido la que ha estudiado más el tema de la belleza en relación al sexismo y a la experiencia de las mujeres. Sin embargo, la teoría feminista tiene una diversidad de posturas y ha generado en su interior un debate muy interesante. De entrada, sí sería importante ver cómo la propuesta de algunos grupos o facciones, digamos, del feminismo es que la belleza debemos de aproximarla como una pregunta empírica, es decir, como una pregunta que está por responderse y que hay que averiguar, que hay que investigar y no darla por hecho, ¿no? Como dice bien Colebrook aquí, la pregunta sobre la belleza para el feminismo no es moral, si la belleza es buena o mala para las mujeres, pero pragmática. Entonces, genera este tipo de preguntas como, ¿cómo es la belleza definida, desplegada, defendida, subordinada, marcada o manipulada? Y cómo estas tácticas se cruzan con ideas de género y de evaluación. Entonces, yo creo que esta perspectiva es muy interesante. Sin embargo, lo que vemos es que hay estas posturas, ¿no? Estas posturas dentro del feminismo, que por un lado hay quienes afirman que la belleza es simplemente una forma de manipulación, una forma en la que la mirada masculina controla y decide el cuerpo de las mujeres. Sin embargo, esta postura asume que las mujeres no tienen agencia, capacidad de elegir y pensar qué quieren y para qué quieren, ¿no? Por otro lado, hay quienes afirman que en sus investigaciones que las mujeres están en total control de sus cuerpos, que si deciden comprar o usar cierta ropa, están ejerciendo todo su derecho, que si se operan o se dedican a transformar sus cuerpos con dietas y cirugías y ejercicios, lo hacen porque quieren, que es para ellas en primer lugar y no para satisfacer a nadie más. Y sin embargo, esta es una postura pues, que ignora las estructuras sociales y las complejidades, ¿no? Estas dos posturas al final se colocan en oposición y de alguna manera ubican a la belleza como mala o como buena, como algo que ayuda o que pone en desventaja, ¿no? Y representan diferentes grupos y tipos de teoría y práctica feminista que han sido fuertemente cuestionados por una tercera posición que ha venido a complicar esto de lo malo y lo bueno, ¿no? Y gente que habla de, bueno, la belleza importa, está presente, es una preocupación cotidiana y tenemos que lidiar con ella de otra manera. Son otra posición que pregunta, como les decía, por lo que hace la belleza, no por lo que es. Una posición que dice, por ejemplo, bueno, que hay que tomar en cuenta de manera muy importante cómo es que la belleza es un concepto ambivalente, un recurso simbólico, racializado y marcado por las diferencias de género.
¿no? Una de estas precisamente personas que están en este mundo es Maxine Craig, quien propone que la belleza es un recurso inestable, simbólico, marcado por el género racializado y debatible, o sea, que está a debate. Para ella, dice, bueno, y esto es algo muy importante, que la dificultad de teorizar o de pensar la belleza reside en que cualquier cuerpo que pueda ser caracterizado como hermoso existe en un entronque congestionado de fuerzas. Los cuerpos, dice ella, nos proveen con el medio principal de expresión en nuestra vida. Sin embargo, nuestros cuerpos son leídos de maneras que desafían nuestras intenciones. Por más que yo quiera que me vean de alguna manera, me ven como socialmente ha estado ya marcado para que se me vea a mí y a otros y nos distinga, ¿no? Con estas ideas de las que les hablé. Nosotras actuamos en otros a través de nuestros cuerpos, dice Craig, pero aún así, nuestros cuerpos son los sitios donde el control social se corporeiza, o sea, es donde el control social lo podemos ver en operación, cómo se ejerce. Ella nos dice que muchos de los estudios y debates sobre la belleza tenían en su centro a sujetos femeninos que eran cis, heterosexuales, blancos o blanco mestizos, con cuerpos jóvenes, delgados, etcétera, etcétera, que no toman en cuenta los cuerpos diversos y las muchas formas de ser mujeres que existen. Y que además, pues, hacen preguntas que no hacen preguntas diferentes. Entonces, hay varios autores que dicen, bueno, a ver, si pudiéramos hacer otro tipo de preguntas a la belleza, más allá de esto bueno y malo, y seguimos con esta idea de qué hace la belleza, podríamos preguntarnos cosas como, ¿qué es la belleza y cómo opera en el contexto de nuestra cultura en particular? O sea, ¿cómo es definida en este contexto? ¿Cuáles son los ideales de la belleza? ¿Cómo es que el color de piel funciona como una desviación del paradigma de belleza blanca que opera como estándar de lo que es puro y lo que es bueno? ¿Cómo es que nociones heredadas de belleza física operan en niños y niñas y niñas quienes cada vez más pequeños anhelan controlar sus cuerpos hasta el punto de inanición? ¿Cómo es que la belleza se ha convertido en una práctica cultural constantemente presente en la vida de las personas, que tiene efectos concretos en las maneras en las que se relacionan con sus cuerpos? Entonces, este tercer posicionamiento que quiere descentrar la belleza de los espacios icónicos desde donde continuamente se piensa y quiere, por un lado, rescatar que la belleza es importante y no tiene por qué dejar de serlo, y por otro, que tenemos que incorporar una perspectiva más compleja que hable de las múltiples formas de ser bellas, las múltiples espacios de negociación de la belleza, ¿no? Además, este posicionamiento que hace otra pregunta, nos devuelve esto de que la belleza es un problema feminista complicado y conflictivo, ¿no? Entonces, hay que cambiar la pregunta de qué es por la que hace, pero también hay que ver otro tipo de acercamientos. Por ejemplo, hay varios autores que, si, pues, poniendo aquí las varias definiciones, podemos pensar, bueno, la belleza a veces es un proceso, un señuelo, una inclinación, ¿no? Una conexión continua entre las personas o entre objetos, entre relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un trabajo que yo hice de investigación con una colega, definíamos la belleza como una inclinación, ¿no? Como una tendencia que no puede ser localizada en algo, sino que más bien existe y es producida a través de las relaciones entre los cuerpos y las cosas, la memoria, los sueños, las esperanzas, tratando de verlo de una manera más amplia. Entonces, este posicionamiento que hace otras preguntas también puede integrar la pregunta por el racismo y cómo es que complejiza la experiencia de mujeres racializadas en desventaja. Mujeres negras, indígenas, morenas, con cuerpos diversos y distintos, mujeres pobres,
mujeres con diferentes tallas, con diferentes capacidades. Cuando agregamos, por ejemplo, el color de piel a la comprensión de la experiencia de la belleza, nos damos cuenta que para algunas mujeres combatir o cuestionar los parámetros de la belleza y el sexismo que los acompaña es muy difícil. No solo porque ya están ubicadas en el espacio de lo feo, por ser morenas, sino que además el ser morenas puede poner en juego su sobrevivencia como mujeres, ¿no? Entonces les quiero poner un ejemplo de Consuelo, ¿no? En una entrevista que le hice y me decía, bueno, desde ahora que soy ya como bonita, o sea que ya se consideraba ella bonita, y se estaba justo consigo misma, yo diario cargo pinturas, así como que tengo que cargar algo para ser así como no soy. No soy realmente bonita, me tengo que arreglar y estoy dispuesta a echarle ganas. Entonces diario cargo pinturas. Yo antes estaba del otro lado, en el otro extremo. Era fea y no me arreglaba y ya. Pero ahora es como, soy la fea que me arreglo. Me tengo que arreglar hasta el momento en el que ya me valga madres, me arreglo o no me arregle. Solo me crea bonita porque así soy. Y no como una fea que se arregla y se ve mejor, ¿no? El testimonio de Consuelo para mí es muy fuerte porque me habla de esta problemática en la que ella siente, bueno, tengo que, ¿no? Y tengo que usar este maquillaje como una manera de convencerme, pero también de lidiar con la sensación de estar en un espacio que no me cataloga como bonita, ¿no? Que me ve como fea, que me trata como tal, ¿no? Entonces, a mí, y se me hace muy potente, ¿no? Que alguien tenga este tipo de ansiedades. Y yo creo que ella no es la única, ¿no? Sino que esta es una experiencia femenina compartida de que la belleza es muy frágil, se te escapa. A veces eres bonita, a veces te sientes bonita, a veces se te va, a veces ya no te sientes así nunca más. Entonces, lo que nos indica más como la belleza no es algo que podamos decir, este es el parámetro, es un sentimiento también, un sentimiento que a veces se logra y otras veces no. Ahora les quiero poner otro ejemplo completamente distinto. Esta es una entrevista con otra persona que me dice, el otro día Verónica, su hija de Berenice, le dice a mi marido, no papá, ahí no quiero ir porque me sentí muy incómoda por cómo me voltean a ver los hombres. Es diferente, como que no me respetan. Digo, Verónica es muy pudorosa y creo que se refería a la incomodidad de que la voltearan a ver pues como mujer, ¿verdad? No por el ojo azul, porque no estaba diciendo me ven los ojos y me dicen algo de los ojos. Y luego Luis, su papá, le dice, agradecida deberías de estar. Y eso te va a pasar en todos lados porque eres güerita de ojo azul. De esta manera lo que podemos ver es cómo entre esto de mujeres blancas o más blancas, que por salvaguardar y agradecer que tienen cierto color de piel, que tienen ciertas facciones, cierto color de ojos, tienen que poner en riesgo sus cuerpos y exponerse al sexismo brutal, ¿no? También. Así, pues podemos ver que trayendo la pregunta del color de piel e invitándonos a hacer preguntas desde otras perspectivas y tomando en cuenta otras opresiones, llegamos de nuevo a la relación entre opresión internalizada y belleza. Es en un sistema social opresivo con diferentes parámetros y reglas que están continuamente en lucha, choque y confrontación. Hay decisiones y negociaciones que la gente tiene que hacer para sobrevivir. Más que señalar que todas y todos aquí tenemos la vulnerabilidad para ser cómplices de nuestra propia opresión al aceptar los mandatos del sexismo o del racismo, en este caso, con lo que quiero que se queden es con la pregunta por lo que está en juego continuamente cuando queremos desmontar sistemas opresivos. Para muchas personas, el sexismo, para muchas personas, para muchas mujeres que han aprendido a sobrellevar el machismo y el sexismo, pedirles que cuestionen y derriben sus ataduras a las industrias de la belleza
a la de la dieta o de la cirugía cosmética, es una invitación tal vez interesante, tal vez amenazante. Habrá quienes se puedan animar y tengan condiciones económicas de seguridad emocional y social para pagar las consecuencias de salirse del canon. Para otras va a ser muy difícil, o sobre todo cuando sus cuerpos racializados en desventaja las ponen ya en un lugar de mucha vulnerabilidad ante las reglas de la dominación masculina. Y no es su culpa, no es su responsabilidad derrumbar solas los cánones y estructuras opresivas del sexismo. Hay otras que van y lo hacen y pagan las consecuencias, muchas veces con sus propias vidas, mientras abren nuevos campos, pero a un costo muy alto, aunque no sea para todas, ¿no? Entonces, ¿por qué notar el racismo, el sexismo y las opresiones internalizadas? Para todos aquellos que estamos interesados e interesadas en el cambio y la transformación social frente a la injusticia y la opresión, es muy importante comprender este aspecto que es como la cereza en el pastel del sistema opresivo. Es la parte que encima de las estructuras opresivas viene a cerrar el círculo de la dominación con la participación voluntaria o coercionada de cada una y cada uno de nosotros. Este aspecto, el de la opresión internalizada, es algo que no se toma mucho en cuenta ni en la investigación ni en la práctica feminista. Al contrario, muchas investigadores prefieren ver los casos de resistencia, los ejemplos de vanguardia y dedican poco tiempo a comprender, sin juzgar, por qué la gente se atora. ¿Por qué cuesta escuchar y actuar en favor de los cambios que nos beneficiarían supuestamente? El tema de la belleza es central aquí porque cruza el amor propio y la valoración de cada individuo. Si me siento tan hermosa que nadie me merece o tan fea que tampoco nadie me merece, ni yo misma, ni yo misma, entonces el objetivo de las fuerzas opresivas se va cumpliendo, porque así me despolitizo, me distraigo con las preocupaciones de la crema, del pelo, del vestido, de qué me pongo, de qué hago, y pues así no voy a ejercer mis derechos o a pensar en cuáles son este tipo de condiciones en las que estoy trabajando o viviendo, ¿no? Algo terrible que logra la opresión internalizada, tanto la superioridad como la inferioridad internalizadas, es que rompe la posibilidad de la solidaridad, porque cada quien creemos esos mensajes negativos de nosotras mismas y de los demás. Si estoy confundida de quién soy yo, lo voy a estar también de quién eres tú. Si me doy asco yo, me vas a dar asco tú. Si no creo en mí, no voy a creer en ti. Y así nos podemos ir. Así no solo tenemos que estar atentos a estas dinámicas de las que nadie se salva, y además empujarnos aún más a imaginarnos presentes y futuros donde podamos de manera amable y generosa comprendernos en nuestras vulnerabilidades y ayudarnos a despejar las mentiras en las que hemos sido sujetos. Entonces, con eso termino. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, doctora Mónica Figueroa. Muchísimas gracias por esta explicación tan contundente, ¿no? De estos temas que le apasionan, que tienen que ver con la opresión internalizada y estos dispositivos de control que se dan, que se tejen en esta belleza hegemónica, ¿no? Marcada como hegemónica. Creo que nos has dejado muy claras estas condiciones en las que las mujeres principalmente caemos en estarnos cuestionando esta cuestión de la belleza, ¿no? Esta belleza hegemónica marcada también por un modelo económico llamado capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Que a través de la mercadotecnia pues se van configurando, internalizando este racismo también, ¿no? Me gustaría hacerte algunas preguntas. Han llegado 3 comentarios y preguntas de las personas que nos están siguiendo. Buenas tardes, me gustaría saber su opinión
sobre que actualmente hay un espacio de visibilización de mujeres que se reconocen indígenas y afromexicanas en las revistas como Vogue, que tradicionalmente han sido los vehículos de reproducción de los clichés y estereotipos de la belleza. También otro comentario de Adriana Griselda Carrillo dice: doctora, felicidades a la doctora Mónica, coincido en que la belleza es una construcción social. Su charla me hizo recordar las figurillas paleolíticas como el caso de Wilderdorf, que puede generar una buena discusión sobre lo que representa su físico, su aspecto, su contexto histórico. Raquel Maganda, ¿qué opinas sobre las mismas narrativas de bellezas hegemónicas que sean trasladadas a cuerpos racializados? Eugenia Iturriaga, como siempre, muy interesante. Saludos desde Mérida. Saludos a la doctora Eugenia Iturriaga. Raquel Maganda también nos comenta: ¿debemos como cuerpos racializados exigir que la industria de la belleza hegemónica nos incluya, o es una falsa respuesta porque avalamos de alguna manera ese espacio y caemos en una contradicción? Y Eugenia Iturriaga pregunta: ¿qué opinión tienes del poder prieto? También María Teresa Fernández Aceves, excelente conferencia de Mónica Moreno. Gracias. La primera fue una pregunta, o sea, ¿qué pienso de que las mujeres indígenas y afromexicanas salgan en Vogue y en las revistas? Esa fue la primera, ¿verdad? Sí. Bueno, primero gracias a todas y por sus comentarios y preguntas. Bueno, pues realmente es un tema interesante porque creo que, pues en primero me parece bien, o sea, me parece bien que se diversifique lo que vemos en las revistas y que haya otros cuerpos y otras formas. Esto se relaciona con la pregunta última, bueno, penúltima, de exigir esos espacios o no, y si estamos cayendo en estas trampas. Y yo creo que ahí es un espacio, pues sí es un debate, porque por un lado está muy bien que haya una representación, que podamos ver personas más diversas, pero por otro lado, efectivamente, al exigir la representación y la inclusión en un aparato que es de por sí opresivo, pues realmente simplemente estamos agregando más, o sea, no simplemente, pero estamos agregando más cuerpos y más, estamos abonando a la reproducción y continuación de esos espacios, ¿no? De esa lógica de que, entonces, o sea, estos mismos parámetros, industrias, objetos, tipos de la valoración de una forma específica de belleza, ahora es más inclusiva, pero seguimos sin derrumbar la industria de la belleza. O sea, seguimos sin cuestionar cuál es la utilidad de esa distracción y cuál es el negocio que se hace, que se genera a partir del fomento de nuestras inseguridades y de nuestras sensaciones de que no somos perfectas y que nos hace falta esto, y que si bajaras tantos kilos y de que si fueras un poquito más clara y de que si hicieras algo más. Entonces creo que ahí se vuelve algo complejo el pensar, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces creo que ahí, o sea, ¿qué hacemos con estas tensiones, no? Por un lado, en un proyecto de investigación que terminé donde vimos proyectos antirracistas en América Latina, nos dimos cuenta de que hay algunos ejemplos de mujeres negras que se organizan para revalorar el cabello afro, por ejemplo, y que tienen un gran grado de radicalidad y de querer abrir un espacio para que la gente se sienta bien con sus cuerpos, y eso está muy bien. Pero sigue esta pregunta, ¿no? Como similar a la que me hacían, o sea, ¿qué tanto eso realmente continúa diciendo que el pelo de tal manera o tal otra sí es muy importante, ¿no?
Entonces, pues esa es una pregunta. Fabiola, si me repites la segunda, la belleza como construcción social. Sí, claro. ¿Qué opinas sobre las mismas narrativas de belleza hegemónica que sean trasladadas a cuerpos racializados? O sea, me imagino que ha de ser como el efecto, le que llamaban el efecto Benetton, ¿no? Algo así, ¿no? O el tener como ciertos modelos de otro, o sea, por ejemplo, el que haya la muñeca Barbie, que haya de diferentes tipos de colores de piel, pero al final sigue siendo el mismo tipo de cuerpo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, eso lo vemos que ha sido una manera del capitalismo de entrarle al proceso de inclusión que dice, sí, pero hasta este lugar, o sea, vamos a tener el mismo tipo de modelo de nariz, de look, de cara, de facciones, pero en otro color de piel, ¿no? Y como ese ya, claro, eso es un paso para que otras mujeres se vean y digan, ah, pues hay otros tonos, pero finalmente se sigue reproduciendo que hay algo importante en en apostarle a la belleza, ¿no? Pero al mismo tiempo no quiero decir que no, porque lo que quería yo explicar es que precisamente tenemos una tendencia a la belleza y es algo que nos hace humanos, ¿no? La cosa es cómo poder ir distinguiendo y haciendo un trabajo, un ejercicio para ver qué tanto esto viene de una industria de la belleza donde se está explotando esta necesidad humana y qué tanto puede ser un espacio en el que sí sea de verdad incluyente, en el que todos y todas valoremos nuestros cuerpos y nos sintamos bien y a gusto en este mundo y además le pongamos atención a otras cosas. O sea, el problema de la belleza es como también puede ser un elemento muy distractor. O sea, el mundo el mundo se está acabando, estamos ante la crisis de cambio climático, la crisis ecológica del medio ambiental más grave, es el problema social más importante de nuestro momento, que está definiendo nuestras vidas ahora y las generaciones. Y entonces de repente, ay no, te vas a pintar el cabello o no te lo vas a pintar, se te ven las canas, no, es como, a ver, entonces todas las opresiones tienen como esa fuerza de distraernos de lo que realmente está pasando y de las cosas importantes y de los compromisos y las necesidades que hay. Entonces de repente sí hay que ver esto, ¿no? O sea, ver cómo la opresión nos distrae. El racismo tiene esta fuerza tan, sí, nos distrae de hacer las cosas que tenemos que hacer, de comprometernos con nuestras vidas y con las vidas de los demás. ¿No? La pregunta sobre el poder prieto, pues es muy interesante porque obviamente está trayendo a la discusión la posibilidad de ver otros cuerpos que no son en Vogue, que está haciendo tal vez una discusión en Instagram y en las redes sociales, donde se está revalorando el color de piel y el que el ser moreno pues es bueno y positivo y valioso, ¿no? Tiene similitudes con el poder negro, ¿no? Con la belleza negra, el movimiento que hubo en Estados Unidos y que ha existido, pero también tiene sus límites, ¿no? Yo diría que una de las problemáticas es cómo el poder prieto, las narrativas que manejan algunos de los mensajes, pueden reforzar a su vez un racismo antinegro y hay que tener como cuidado con eso, ¿no? Y eso es otro gran tema, ¿no? Es decir, si por ejemplo empiezo yo a alabar lo negro como, lo prieto como sabroso, ¿no? Ahí empieza uno a como mezclar estereotipos de la hipersexualización y de la gente negra, de hablar de cómo, de la revalorización de una cierta sexualización y como es necesario, o sea, a veces la pregunta es necesario usar otro estereotipo para reivindicar otro estereotipo o otra posición. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer esa desvinculación? Sería como muy importante, creo yo. Y pues bueno,
Eso, o sea, pero al mismo tiempo, o sea, ninguna de las cosas que estoy diciendo es definitiva, más bien es lo que, sino quiero decir, cada espacio es un espacio empírico. El poder prieto es un espacio súper interesante y generador de debate. Hay que ver empíricamente cómo está funcionando y tiene unos aspectos muy positivos y tiene sus límites, ¿no? O sea, Claro, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una pregunta de María Teresa Fernández Aceves, que nos pide que si sería posible que la doctora Moreno profundice cómo se relaciona el tema que abordas de belleza y racismo en relación con la historia y o sociología de las emociones. mm, ujú. Leo otra. No, espérame, porque luego, se me olvida. Pues sí, es muy interesante. Así llegué yo a comprender que el tema de la belleza era muy importante cuando estudiamos el racismo, ¿no? Y fue a partir de ver el lenguaje de las emociones que surgió en mis entrevistas, ¿no? Porque precisamente en un contexto como el mexicano, donde apenas estamos aprendiendo a llevar al discurso público lo que significa el racismo en nuestras vidas y cómo lo vivimos y cómo nos afecta, las emociones son una muy buena como vía para comprender que hay incomodidad, ¿no? Simplemente detectando donde la gente dice, es que no me siento bien, me siento sentadita en la orilla de la silla como que no estoy incluida, me siento incómoda, no, me vio feo, o sea, me siento desairada, o sea, como hubo en mi investigación he notado y me gusta seguir las emociones, son como una manera muy clara de ver que no necesitamos tener un lenguaje explícito sobre racismo o sobre discriminación o sobre sexismo para comprender que hay algo que no está bien, ¿no? Que hay un maltrato que está pasando y que las personas están diciéndolo de diferentes maneras y notando en sus vidas que hay estos silencios o que hay estas incomodidades. Entonces es muy interesante, es muy importante para mí y lo ha sido en el trabajo y creo que es bueno, no solo para mí, hay muchos investigadores que también han incorporado esto y de los que he aprendido de algunos, como ver esta perspectiva en la que seguir a las emociones es una muy buena manera de entender y hablar de cosas que son muy difíciles de elaborar porque son muy hirientes, ¿no? Son muy, lastiman mucho a las personas, no solo su autoestima, sino también su posibilidad hasta de elaborar de elaborar lo que les está pasando, ¿no? Claro. Me hacen otra pregunta aquí sobre Mónica Lunashik. Dice, ¿qué piensa de asumir la fealdad como rebeldía? Pues he leído posturas que hablan de esto y creo que pues es un poco como el mismo problema, ¿no? Con la cuestión de la fealdad, porque o sea, como creo que puede ser un punto estratégico para algo más. Y la cosa sería ver qué es lo que está más allá. ¿Cuál es la visión radical de horizonte, de imaginario que está detrás de pasar por voy a reivindicar lo feo como una manera de romper con la industria y los ciclos y demandas sexistas de la belleza hegemónica? Y luego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? O sea, porque creo que ahí podemos caer en la trampa bueno, de rescatar la dicotomía, pero esa dicotomía, o sea, es el otro lado de la dicotomía, requiere de la otra para existir. Entonces, ¿cómo estamos rompiendo con eso? ¿No? Entonces, creo que creo que muchos lugares y puntos de identidad o puntos de lucha son estratégicos o deberían de ser estratégicos y el problema es que a veces nos quedamos ahí y nos atoramos, ¿no? Pero claro que hay que llegar ahí primero, o sea, hay que llegar a poder decir, voy a revalorar la perspectiva de lo que es hermoso, ¿no? Pero también yo digo, la belleza
si la vemos más allá de un contenido específico, puede ser un espacio de muchas otras cosas, ¿no? De remanso, de paz, de interés, de afecto, o sea, la belleza es un espacio vacío de alguna manera, lo podemos llenar de muchos contenidos. Y además, la pelea no es contra la posibilidad de esa tendencia de la belleza o de esa fascinación o de esa efectividad o sentimiento. El problema es el capitalismo que manipula y usa eso para otros beneficios, ¿no? Entonces, sí, pues sí. O sea, yo no me pelearía con lo bello, sino me pelearía con el capitalismo. Exactamente. Sí, bueno, y en ese sentido, Mirza Mendoza Rico le pregunta que si nos puede decir qué piensa sobre las prácticas corporales dirigidas a embellecer los cuerpos de las personas transgénero. O sea, pues lo mismo, me parece muy bien que todas las personas ocupemos y busquemos espacios donde podamos fortalecer nuestras identidades, nuestras formas de ser, nuestras particularidades. Me parece muy importante poder tener esos espacios y esos derechos. Y pregunto lo mismo, o sea, es decir, ¿cuáles son los horizontes hacia donde nos dirigimos con estas prácticas y posibilidades, ¿no? Y ahí sin, o sea, digamos, todo el mundo tenemos derecho a la belleza, ¿no? Porque la belleza está llena de lo que nosotros queramos y lo que nos dé sentido y lo que nos haga sentir bien, lo que nos dé placer, lo que nos haga, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues adelante todas y todos y todes con cómo queramos vincularnos con la belleza. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro horizonte? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Para qué nos sirve? Ahora sí la pregunta es empírica, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pasa ahí? Y para todas las prácticas, ¿no? Y no solamente las personas transgénero, de las personas todas, ¿no? Porque nadie tiene más derecho que otra, ¿no? A cualquier tipo de práctica. La pregunta es, ¿qué hace? ¿No? Foucault decía esta frase que se me hace súper interesante y provocadora, ¿no? De la gente sabe lo que hace. Usualmente sabe por qué hace lo que hace. Y lo que no sabe es qué hace lo que hace. Es un trabalenguas tremendo, pero es como podemos dar una razón primera y que justifique nuestras acciones, pero lo que es más complicado es comprender cuál es el efecto más grande, lo que reproduce lo que hacemos. O sea, aunque sepamos, tengamos una razón inmediata, tenemos una razón más grande, comprendemos esas redes de relaciones que se generan a partir de lo que decidimos o no, ¿no? Entonces creo que por ahí es muy interesante. Claro, y bueno, también pensando en las diferentes posturas del feminismo, sobre esta cuestión de qué hace la belleza, ¿no? Que se ha criticado también desde el feminismo, todas estas, cómo se ha castigado los cuerpos de las mujeres, ¿no? En relación a tener que ser bellas para entrar en un cierto modelo hegemónico. En ese sentido, ¿qué más podemos decir aquí como para no confundir tampoco respecto a los autocuidados, ¿no? O sea, hacer una diferenciación entre los autocuidados que tenemos que tener como mujeres a diferencia de pensar esta cuestión de ser bellas para otros, ¿no? Porque creo que también ahí radicaría un poco la diferencia de lo que hemos venido reflexionando, ¿no? En estas respuestas, para quién o para qué ser o tener esta posibilidad de la belleza, ¿no? Desde cualquier punto de vista que sea esta belleza, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí otro comentario de Juan Vicente que dice, gracias a la doctora Mónica, y pregunta, ¿qué alcance tienen las perspectivas feministas descoloniales para el estudio del racismo?
Wow. Una pregunta un poco complicada. Sí, ajá. Pero bueno, también hay otra que a lo mejor podemos conjuntar, que es de Gabo Tobar. Dice, la belleza es un espacio vacío, lo hace como pregunta, y en sí mismo, él dice que en sí mismo el concepto ya está lleno de significados. La pregunta de Vicente, Juan Vicente LR, como continuando con la anterior sobre lo de colonial, dice que lo pregunta porque es desde estos feminismos la raza, por ejemplo, es comprendida de forma distinta de cómo se entiende de las perspectivas eurocéntricas que colocan su surgimiento como invención en otros procesos sociohistóricos. Ujú. No sé si quiera hacer algún comentario al respecto de esto. Es- o sea, bueno, cuando digo que el concepto de belleza está vacío, es como mi crítica, ¿no? O sea, claro que está lleno de significados, pero esos significados, como quise explicar, pues tienen sus lógicas, tienen sus lugares de poder, tienen sus lógicas muy particulares, que son todo un conjunto de, desde mi perspectiva, construcciones sociales ficticias, mentiras, ideas que podemos simplemente no querer obedecer o pensar o ayudar, o, ¿no? Por eso, es la invitación a que, digamos, el espacio de la belleza lo podemos llenar con lo que querramos, si queremos, pero para eso tenemos que entender las maneras en que el racismo y la opresión internalizada, más el no internalizado, están continuamente en nuestra contra para poder hacer eso, ¿no? O sea, sí hay que pagar un precio, es difícil, pero es posible si lo empezamos a ver, por lo menos a hablar, a notar las maneras en las que esos contenidos de la belleza, esos símbolos y todos esos parámetros, pues los podemos ver como lo que son, ¿no? Y no como como casi como fuerza definitoria de nuestro ser. Al mismo tiempo, como dije en mi presentación, no todo el mundo puede desafiar. Cuando metemos la pregunta por lo racial, la pregunta por lo sexual, la pregunta por la identidad genérica, sexogenérica, se complica porque no todo el mundo puede desafiar todo al mismo tiempo de la misma manera, ¿no? Entonces, hay unas cosas que alguien se puede dar el lujo de hacer que otras personas no pueden darse el lujo de hacer, como los ejemplos que les presenté tratan como de mostrar esa complejidad, ¿no? Hay quien dice, yo no puedo salir sin pintarme, no me da, ¿no? Por el contexto en el que vivo, por la situación en la que estoy, no me da, no tengo la posibilidad de desafiar los diferentes sistemas opresivos que me están cayendo encima, ¿no? Y hay que entender eso y estudiar y ver cómo entonces no nos vamos solamente a enfocar en los casos como, digamos, ay, Poder Prieto, veamos todos a Poder Prieto y veamos ese espacio de resistencia como la luz, ¿no? Mientras que tenemos a grandes mayorías de personas que viven atrapadas y que al mismo tiempo no podemos juzgar porque están haciendo lo mejor que pueden para sobrevivir un sistema opresivo como en el que vivimos. Entonces, ese es el escenario de complejidad en el que estamos tratando de elaborar comprensiones críticas, teóricas, y por otro lado, pensar en intervenciones activistas más efectivas, ¿no? Claro, y en relación, por ejemplo, a estas intervenciones activistas, recordaba de su presentación estas imágenes de las mujeres que están colocando frases muy contundentes, reflexivas, críticas, en donde están haciendo evidente estos dispositivos racistas, ¿no? Que tienen que ver cómo trazan estas corporalidades, ¿no? Entonces, estas fotografías, no sé si nos pueda compartir cómo es que se diseñaron o a partir de qué ejercicios se llevaron a cabo.
Ah, sí, claro. Son imágenes que son parte de una campaña que hicimos dentro del colectivo Coopera que se llamó Así vivimos el racismo en México. En los talleres que organizamos en el colectivo teníamos, porque ya no lo hacemos ahorita, una actividad en la que invitábamos a los participantes a que escribieran un mensaje donde crean que pudieran como resumir o concretar cómo había sido para ellas o ellos el proceso del taller y además de entender el racismo en sus vidas y en relación a sus contextos y qué mensaje pudieran comunicar así casi como de esto es lo que me queda más claro, que creo que así vivimos el racismo, ¿no? Entonces los mensajes surgen de ahí y las personas pues escribían sus mensajes y luego los ponían en tomamos una imagen. Lamentablemente por un ataque que tuvimos a nuestras redes sociales por las mismas imágenes, tuvimos que quitar y bajar la campaña, ¿no? Pero bueno, los mensajes son muy fuertes, muy importantes, muy impactantes y nos ayudan a reflexionar, ¿no? Y pensé que sería un buen espacio para compartirles la manera en la que personas desde diferentes lugares en México están viendo esta correlación entre el sexismo, el clasismo y la parte internalizada, ¿no? De estas opresiones. Claro, esta parte internalizada que tiene que ver también con las emociones, como ya habían comentado, ¿no? Respecto a cómo se mira esta belleza y cómo desde las emociones se puede también expresar lo que se siente al vivir estas pues discriminaciones, opresiones, sexismo, ¿no? Esta sexualización de los cuerpos desde la cuestión que ya he mencionado, ¿no? De identidad de género, color de piel, etcétera, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, doctora Mónica Moreno, me gustaría saber si nos pudiera dar algunas claves para justamente frenar o captar, entender, limitar, hacer una frontera con todas estas opresiones internalizadas, ¿no? Si nos pudiera dar algunas claves justamente para, en principio ahora con esta exposición podemos entender dónde se pueden ubicar, ¿no? Estas opresiones internalizadas a través de la belleza que, como bien nos lo ha dicho, es demasiado compleja, ¿no? Entender desde este punto de vista. Pero Sí. no sé, algunas claves que nos pudiera, algunas líneas para evitar justamente el racismo también, ¿no? Que está tan internalizado en la sociedad mexicana. Pues creo que esta es una invitación en dos niveles. Por un lado, a hacer investigación sobre esto. Nos presenta retos metodológicos, preguntas interesantes de cómo investigaríamos el racismo internalizado o la opresión internalizada. ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede ir detectando? Y creo que esas son preguntas interesantes, ¿no? De qué maneras las personas contribuimos a, a mantener la opresión que sufrimos, ¿no? Digamos, o a la que estamos sometidas y sometidos. A alguien lo decía tan claramente como cada vez que dices no puedo, no sé, cada vez que una mujer dice voy a hacer una pregunta, aunque no estoy muy segura, disculpen que mi pregunta tal vez no sea la más adecuada, pero, o sea, ahí ya el sexismo internalizado está solito haciéndote menos, ¿no? Las maneras en las que nos hablamos a nosotras mismas, las maneras en las que vemos nuestros cuerpos y pensamos y decimos, etcétera, ¿no? Entonces creo que la invitación primero es anotar, ¿no? Anotar cómo están los mensajes opresivos funcionando, ¿no? En nosotras, en nosotros. Este es un ejercicio que es mejor hacerlo de manera colectiva también, ¿no? Porque tenemos no solo que decir, ya, voy a dejar de decirme eso, sino entender los procesos
que me han llevado a decir esas cosas de mí misma y los contextos en los que se sigue alimentando que una, porque además estas opresiones que son formas de maltrato, son formas de maltrato organizadas. O sea, hay sistemas desde la televisión, los medios, digo, vas a una iglesia y qué tipo de imágenes ves en la iglesia. O sea, que digo, es la primer espacio mercadotécnico donde te presentan un modelo de ser, que es el modelo de ser ideal, ¿no? Entonces tenemos que desaprender, ¿no? Tenemos que primero darnos cuenta, ser críticos sobre esto y desaprenderlo. Y qué mejor que generando procesos colectivos, como por ejemplo lo que ha hecho Poder Prieto, es una manera de decir no más, ¿no? Nuestros cuerpos también valen, también, ¿no? Ser prieto no es un problema, ¿no? Entonces, bueno, y son además experimentos, o sea, en el que vamos a lograr ciertas cosas, otras van a tener sus límites, otros vamos a equivocarnos y lo podemos volver a hacer. En fin, o sea, como que esto es un proceso para ir experimentando otras formas de ser que nos tenemos que imaginar juntos, ¿no? Y juntas. Entonces, pues eso sería una invitación a que noten, ¿no? Por lo menos que de esta plática haya quedado no solo una invitación a valorar que la belleza es importante, que es algo cotidiano, que es parte de nuestra vida, que nos hace humanas, humanos, pero que además es saboteada, ¿no? Es mal usada y que hay que rescatarla por otro lado, ¿no? Porque es parte de lo que nos da una cierta conexión con nuestro mundo, ¿no? También. Y bueno, y nos da muchas cosas, o sea, porque también el otro efecto que es muy fuerte y que por eso a mí me interesa, digamos, es donde se basa mi interés en el tema de la belleza, es que si tenemos sujetos, personas que tienen esa valoración, digamos, individual aplastada y hecha trizas, va a ser muy difícil que haya una movilización política, ¿no? O sea, la opresión nos despolitiza y rompe la solidaridad entre nosotros. Entonces, si yo creo los mensajes hacia mí, los creo hacia las otras personas. O sea, es como voy a creer lo mismo del grupo, ¿no? Y de mí como parte de ese grupo. Entonces, voy a creer que las mujeres son X, Y o Z, yo y todas las demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces, yo pienso que darnos cuenta de estas ideas, ¿no? Puede ser un paso donde seguramente vamos a ser muy creativos y a pensar en nuevas ideas, ¿no? Entonces, pero esto puede ayudar como a casi como que abrir, a desempacar ese lugar donde nos distraemos, ¿no? Y también que recordemos que es una distracción, ¿no? O sea, preocuparnos por la belleza en términos hegemónicos, invertir dinero, esfuerzo, tiempo, es una distracción. Y entonces la pregunta es, ¿de qué nos estamos distrayendo? ¿Por qué no queremos estar presentes en este mundo como está ahorita y veamos qué está pasando a nuestro alrededor? Pues por ahí son tips abstractos. Sí, no, muy valiosos e importantes reflexionar, ¿no? Mirar a la belleza desde otros ángulos, desde otros puntos de vista y complejizarlo, ¿no? Como bien se ha sugerido. Una pregunta más, ya también porque tenemos esta diferencia horaria, allá son ya las 11 de la noche, allá donde usted se encuentra, 12 de la noche ya. Entonces, ¿dónde podemos encontrar textos sobre esta última publicación que realizó sobre la belleza? No sé si nos pudiera compartir esta información, dónde encontrar más textos al respecto, ¿no? Para seguir complejizando, ¿no? E invitar a las personas que nos están siguiendo por estas redes digitales a que también, ¿no? Problematicen sus investigaciones y que miren este otro aspecto del racismo y la belleza. Sí, claro, pues en mi perfil pueden ver tanto en la universidad como en academia.edu, tengo varias de las publicaciones que he hecho sobre belleza
y hay un par de textos en español, otros en inglés, y las bibliografías pues las pueden ver ahí también, ¿no? Están ahí. Creo que mucho de este trabajo está en inglés, pero ya empieza a haber más cosas en español. En el 2006 yo publiqué junto con una colega que se llama Megan Rivers Moore, publicamos juntas un número especial sobre belleza en América Latina en una revista que se llama Teoría Feminista, pero está en inglés. Pero eso no quiere decir que, bueno, ahora ya con todas las maravillas de la tecnología lo pueden traducir rápidamente y pueden acceder a ellos, ¿no? Creo que una manera muy buena es encuentras un artículo y seguir la bibliografía que usó ese artículo y así, ¿no? Se puede ir uno haciendo de más fuentes. Hay cosas en línea, yo tengo un video sobre belleza y racismo del Colmex que hablé, que lo pueden buscar así, si ponen Mónica Moreno, Colmex, belleza, algo así va a salir. Y sí, pues así. También me pueden escribir, preguntar. Mi correo electrónico es mm2051@cam.ac.uk. O si ven mi nombre, también van a encontrar mi correo electrónico en la Universidad de Cambridge. Y así. Ay, pues muchísimas gracias, doctora Mónica Moreno, por aceptar esta invitación, por compartir estas inquietudes, esta investigación y estas problemáticas, ¿no? Derivadas de la opresión internalizada. También quiero agradecer a todas las personas que nos siguieron en esta hora a través de las redes digitales de Facebook y YouTube del Centro INA Jalisco. Antes de despedirme, me gustaría también hacerles una atenta invitación a... Esta sesión es la penúltima. Entonces, la última sesión de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco se va a llevar a cabo el 24 de noviembre a las 17 horas. Justamente en vivo va a ser presencial en el Museo Regional, pero también a través de las redes digitales que ustedes han estado siguiendo. La invitada que va a cerrar este ciclo de charlas que se llevó a cabo durante este 2021 de marzo a noviembre es la doctora María Teresa Fernández Aceves del CIESAS Occidente con el tema La navegación de las emociones y los sentimientos en el álbum de Ninon Downs, 1910-1940. Entonces, doctora Mónica Moreno, pues aprovecho para hacerle una atenta invitación para que nos acompañe a este cierre de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco, que se ha llevado a cabo de marzo a noviembre a través de las redes digitales del Centro INA Jalisco. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el 24 de noviembre. Gracias por estar aquí en este espacio. Gracias. Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. 17 horas a través de Facebook y YouTube del Centro INA Jalisco. Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco.